Bendiciones, amado pueblo de Dios, Ministerio Río Profético para las Naciones. Antes de comenzar esta enseñanza, quiero pedirte algo muy sencillo que puede ayudar a que esta palabra alcance a muchas más personas. Tómate un segundo. Sí, solamente un segundo. Detente un momento y deja tu reacción. Regálame un amén, un comentario, una palabra de bendición o cuéntanos desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Tal vez para ti sea algo pequeño, pero para las plataformas significa mucho. Cada comentario y cada reacción permiten que esta palabra llegue a más corazones que necesitan ser fortalecidos, restaurados y transformados por el poder de Dios. Y si esta enseñanza bendice tu vida, no olvides compartirla con alguien más. Nunca sabemos quién está atravesando un proceso difícil y necesita escuchar exactamente lo que Dios va a hablar hoy. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar no es simplemente una reflexión. Es una invitación del Espíritu Santo a profundizar en tu caminar con Cristo. Muchos creyentes aman la resurrección, pero pocos comprenden el proceso de la cruz. Todos queremos ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, pero muchas veces ignoramos que antes de la gloria existe un proceso de quebrantamiento, transformación y rendición. Hoy vamos a hablar de una de las obras más profundas que Dios realiza en sus hijos: la muerte del viejo hombre para que Cristo sea formado en nosotros. Quizás has sentido que algo dentro de ti está cambiando. Tal vez las cosas que antes te motivaban ya no tienen el mismo valor. Quizás Dios te está llevando por un desierto espiritual donde parece que muchas cosas están siendo removidas. Si ese es tu caso, quiero decirte algo desde el principio: no estás siendo destruido, estás siendo transformado. Dios no está terminando contigo, está terminando con aquello que impide que Cristo se manifieste plenamente en tu vida. Así que quédate hasta el final, escucha con atención, toma notas si es necesario y permite que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Porque hoy descubriremos que cuando el yo disminuye, Cristo aumenta. Y cuando Cristo aumenta, comienza la verdadera vida. Comencemos. Capítulo 1. El gran engaño del yo. La mayor batalla del creyente no ocurre contra Satanás, tampoco ocurre contra las circunstancias. La batalla más intensa ocurre dentro de nosotros mismos. Existe un trono en el corazón humano. Y ese trono solamente puede ser ocupado por uno de dos, el yo o Cristo. Desde pequeños aprendimos a construir una identidad basada en experiencias, heridas, rechazos, logros, fracasos, opiniones ajenas y mecanismos de defensa. Poco a poco fuimos formando una versión de nosotros mismos que creíamos real. Aprendimos a protegernos, aprendimos a aparentar, aprendimos a sobrevivir, pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Y muchas veces llegamos a Cristo llevando todavía una identidad edificada sobre el temor, el orgullo, la autosuficiencia y el deseo de controlar todas las cosas. Seguimos diciendo: yo puedo. Yo sé. Yo decido. Yo tengo razón. Yo merezco. Yo quiero. Y sin darnos cuenta, el yo sigue sentado en el trono. Por eso Jesús dijo algo que parece radical para la mente natural: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23, observa que Jesús no dijo que negáramos a Satanás, no dijo que negáramos las circunstancias, dijo que nos negáramos a nosotros mismos, porque el principal obstáculo para que Cristo gobierne nuestra vida no siempre es el enemigo. Muchas veces somos nosotros, nuestro orgullo, nuestra voluntad, nuestros argumentos, nuestras heridas sin sanar, nuestros derechos personales, nuestro deseo de tener el control. El viejo hombre siempre quiere gobernar, quiere ser reconocido, quiere ser admirado. Quiere ser validado, quiere tener la razón, pero el reino de Dios funciona de manera completamente diferente. En el reino, los que quieren ser primeros aprenden a servir, los que quieren gobernar aprenden a someterse. Los que quieren conservar su vida aprenden a entregarla. Y los que desean vivir verdaderamente deben morir primero. Por eso Pablo declaró: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20, esta no es una frase poética, es una realidad espiritual. El propósito del Evangelio no es que Cristo te ayude a cumplir tus planes, el propósito del Evangelio es que Cristo se convierta en tu vida, y mientras más muere el orgullo, más crece la humildad, mientras más muere la autosuficiencia, más dependemos de Dios, mientras más muere la necesidad de reconocimiento, más buscamos agradar al Padre, mientras más muere el viejo hombre, más se manifiesta Cristo. El problema es que nadie quiere morir. Todos queremos resurrección, pero pocos quieren cruz. Todos queremos gloria, pero pocos quieren quebrantamiento. Todos queremos autoridad espiritual, pero pocos están dispuestos a rendir completamente el corazón. Sin embargo, cada proceso difícil que Dios permite tiene un propósito.
no es destruirte, es vaciarte de aquello que impide que Cristo sea visto en ti, porque Dios no está formando una mejor versión de ti, está formando a Cristo en ti, y cuando Cristo comienza a ocupar el lugar que antes ocupaba el yo, entonces empieza la verdadera libertad, la libertad de no tener que demostrar nada, la libertad de no vivir para agradar a los hombres, la libertad de descansar en la identidad de hijo. La libertad de vivir desde la presencia de Dios y no desde las heridas del pasado, ese es el comienzo del verdadero proceso de transformación. Capítulo 2. El desierto donde muere el Y. Existe una etapa en la vida espiritual que pocos comprenden, es la etapa donde Dios comienza a quitar aquello que durante años nos sostuvo, las cosas que antes nos motivaban dejan de tener el mismo efecto. Los aplausos ya no satisfacen, los reconocimientos ya no llenan, las metas personales ya no producen la misma emoción, y entonces surge una pregunta: ¿qué me está pasando? Muchos creyentes interpretan este proceso como un ataque del enemigo. Otros creen que están perdiendo el fuego, algunos piensan que Dios los abandonó, pero la realidad puede ser muy diferente, muchas veces no es el enemigo, es Dios llevando a sus hijos a una profundidad que nunca habían conocido. Porque existe una diferencia entre servir a Dios por bendiciones y servir a Dios por amor, existe una diferencia entre buscar a Dios por lo que puede dar y buscarlo simplemente por quien es. Y para llevarnos a esa madurez, Dios permite procesos de desierto. El desierto es un lugar donde las voces externas comienzan a apagarse, es un lugar donde las seguridades humanas desaparecen. Es un lugar donde el alma deja de alimentarse de reconocimiento humano, y aunque duele, es necesario. Israel tuvo que pasar por el desierto, Moisés tuvo que pasar por el desierto, David tuvo que pasar por el desierto, Juan el Bautista fue formado en el desierto. Incluso Jesús fue llevado al desierto antes de comenzar su ministerio. ¿Por qué? Porque en el desierto mueren las dependencias equivocadas, allí el corazón aprende que Dios es suficiente, hay una parte de nosotros que siempre quiere ser admirada, quiere ser reconocida, quiere tener el control, quiere recibir la gloria, quiere ser el centro. Esa parte no desaparece automáticamente cuando aceptamos a Cristo, debe ser transformada, debe ser sometida, debe ser llevada a la cruz diariamente. Por eso Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz no es solamente sufrimiento, la cruz es muerte, y no existe resurrección sin muerte previa, no existe una manifestación profunda de Cristo mientras el yo siga gobernando. Por eso muchas veces Dios permite que nuestros recursos se agoten, que nuestras fuerzas se debiliten, que nuestros planes fracasen, no para destruirnos, sino para enseñarnos a depender completamente de Él. El hombre natural confía en sus capacidades, el hombre espiritual aprende a confiar en Dios, el hombre natural busca reconocimiento, el hombre espiritual busca obediencia, el hombre natural desea ser visto, el hombre espiritual desea que Cristo sea visto, y aquí aparece una de las mayores batallas de la vida cristiana. Cuando Dios comienza a quitar aquello que alimentaba nuestro ego, sentimos que algo está muriendo, y es verdad, algo está muriendo el orgullo. Está muriendo la autosuficiencia, está muriendo la necesidad de aprobación, está muriendo el deseo de controlar todo, está muriendo la imagen que construimos para que otros nos admiraran, y mientras eso ocurre, muchas veces experimentamos un profundo vacío. No porque Dios se haya ido, sino porque Dios está limpiando el templo, está quitando los ídolos ocultos del corazón, está removiendo todo aquello que ocupaba el lugar que solo le pertenece a Él. Es un proceso silencioso, muchas veces invisible, pero profundamente poderoso, porque cuando el yo disminuye, Cristo aumenta. Cuando nuestra fuerza termina, comienza la suya. Cuando nuestros argumentos se acaban, escuchamos su voz. Cuando dejamos de depender de nosotros mismos, descubrimos el poder del Espíritu Santo. Por eso no temas los procesos de quebrantamiento, no temas los tiempos de silencio, no temas las temporadas donde parece que todo está siendo removido. Dios sabe exactamente lo que está haciendo. El alfarero nunca pierde el control del barro, y aunque el proceso sea incómodo, el resultado siempre será glorioso, porque el propósito final de Dios no es que seas una mejor persona, su propósito es que Cristo sea formado completamente en ti. Y cuando Cristo ocupa el trono que antes ocupaba el yo, comienza la verdadera transformación, no una transformación externa, no una transformación religiosa, sino una transformación que nace desde el corazón y que refleja la naturaleza misma de Jesús. Ese es el verdadero propósito del desierto, no destruirte, sino revelar a Cristo en ti. Capítulo 4. Cuando Dios comienza a sanar el alma, hay heridas que no se ven, hay cadenas que no hacen ruido, hay prisiones que no tienen barrotes, y muchas de ellas se encuentran dentro del alma. Durante años construimos formas de pensar, formas de reaccionar, formas de defendernos, formas de sobrevivir. Algunos aprendieron a esconder el dolor detrás de una sonrisa, otros aprendieron a endurecer el corazón, algunos desarrollaron orgullo para ocultar inseguridades, otros buscaron reconocimiento porque nunca recibieron afirmación. Muchos aprendieron a vivir dependiendo de la aprobación de los demás, y aunque llegaron a Cristo,
Todavía cargaban con muchas estructuras formadas en el alma, por eso la salvación del espíritu ocurre en un instante. Pero la transformación del alma es un proceso. Pedro lo llama la salvación de vuestras almas, porque Dios no solamente quiere salvarte del infierno, quiere sanar aquello que fue herido, quiere restaurar aquello que fue quebrado. Quiere renovar aquello que fue deformado por años de dolor, y aquí comienza uno de los procesos más profundos de la vida cristiana, porque cuando Dios comienza a sanar el alma, muchas veces remueve aquello que estaba escondido, salen a la luz temores. Aparecen inseguridades, se revelan heridas antiguas, se manifiestan áreas que creíamos superadas, y algunos se asustan cuando esto sucede, piensan que están retrocediendo, piensan que están empeorando, pero en realidad Dios está exponiendo aquello que quiere sanar. Nadie puede limpiar una habitación oscura sin primero encender la luz, nadie puede sanar una herida que permanece oculta, y Dios ama demasiado a sus hijos como para dejar heridas enterradas gobernando sus vidas. Por eso aparecen temporadas donde el alma parece cansada, temporadas donde las emociones están agitadas, temporadas donde Dios confronta pensamientos que llevamos años creyendo, temporadas donde el Señor derriba fortalezas mentales. Porque muchas veces el problema no es lo que sucede afuera, el problema es lo que el alma aprendió a creer, el alma aprendió a creer que no era suficiente, el alma aprendió a creer que debía defenderse sola, el alma aprendió a creer que debía controlar todo. El alma aprendió a creer que debía ganar la aprobación de los demás, pero Cristo viene para romper esas mentiras, y reemplazarlas por la verdad del reino. Por eso Pablo dijo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. La transformación comienza cuando la verdad de Dios entra donde antes gobernaba la mentira, cuando la identidad de hijo reemplaza el rechazo, cuando la confianza reemplaza el temor, cuando la humildad reemplaza el orgullo. Cuando la dependencia de Dios reemplaza la autosuficiencia, y aunque este proceso puede ser doloroso, siempre produce libertad, porque cada área del alma que es rendida a Cristo se convierte en territorio conquistado para el reino de Dios. Y poco a poco comenzamos a descubrir que el propósito del Señor no era solamente llevarnos al cielo, era restaurar completamente nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta que Cristo sea formado plenamente en nosotros. Capítulo 5. El silencio de Dios y la reconstrucción de la alma. Hay temporadas en la vida donde parece que Dios guarda silencio, oras y no escuchas respuesta, buscas dirección y no encuentras claridad. Lees la Biblia y sientes que las palabras no producen el mismo impacto que antes, adoras, pero las emociones no responden de la misma manera, y es precisamente en esos momentos donde muchos creyentes comienzan a preocuparse. Piensan que han perdido la presencia de Dios, creen que el Señor se ha alejado, preguntan si hicieron algo mal, pero la realidad muchas veces es otra. Dios sigue allí, tan cerca como siempre, tan presente como siempre, tan poderoso como siempre. Lo que está cambiando no es Dios, lo que está cambiando es nuestra alma. Porque hay momentos donde Dios deja de hablarnos de la manera en que estábamos acostumbrados para llevarnos a una relación más profunda con Él. El niño necesita señales constantes, el maduro aprende a caminar por fe. Y es precisamente en esos momentos de silencio donde Dios comienza una de las obras más profundas dentro de nosotros, la reconstrucción del alma. Durante años muchas personas sirvieron a Dios dependiendo de emociones, dependiendo de sensaciones, dependiendo de experiencias, dependiendo de manifestaciones visibles, pero llega un momento donde el Señor desea llevarnos a una fe más profunda, una fe que no depende de sentir, una fe que permanece aun cuando no entiende, una fe que sigue creyendo aun cuando no ve resultados inmediatos. David conoció esos momentos, por eso escribió, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Salmos 42:11 observa algo poderoso. David no estaba hablando con el diablo, estaba hablando con su propia alma, porque entendía que muchas veces el problema no está afuera, está dentro. El alma se desalienta, el alma se fatiga, el alma se confunde, el alma se desespera. Pero el espíritu sabe que Dios sigue siendo fiel, y en esa tensión entre el alma y el espíritu ocurre una transformación gloriosa, porque Dios comienza a enseñarnos a vivir desde el espíritu y no desde las emociones, desde la verdad y no desde las circunstancias, desde la fe y no desde las sensaciones. Por eso algunos procesos parecen tan extraños, las cosas que antes emocionaban ya no emocionan, las actividades que antes llenaban ya no satisfacen, las metas que antes parecían importantes ya no producen el mismo interés, y muchos interpretan esto como pérdida, pero en ocasiones es una purificación. Dios está quitando dependencias emocionales, está quitando apoyos humanos, está quitando fuentes temporales de satisfacción, no para dejarte vacío, sino para enseñarte que solamente Cristo puede llenar completamente el alma, porque existe un hambre en el corazón humano que ninguna persona puede satisfacer, ningún ministerio puede satisfacer. Ningún reconocimiento puede satisfacer, ningún logro puede satisfacer. Ese espacio fue creado para Dios, y hasta que Él ocupe ese lugar, el alma seguirá buscando algo que no encuentra.
Por eso el Señor permite temporadas donde todo aquello que parecía sostenernos comienza a perder fuerza, no porque quiera castigarnos, sino porque quiere convertirse en nuestra fuente principal. En esos momentos el alma comienza a descubrir algo extraordinario. Que la presencia de Dios vale más que los aplausos, que la comunión con Cristo vale más que el reconocimiento, que la paz del Espíritu Santo vale más que cualquier éxito terrenal, y aunque al principio el proceso parece oscuro, poco a poco comienza a surgir una nueva fortaleza, no una fortaleza basada en emociones. No una fortaleza basada en circunstancias favorables, sino una fortaleza nacida de la confianza absoluta en Dios. Entonces el alma deja de correr desesperadamente detrás de tantas cosas, comienza a descansar. Comienza a rendirse, comienza a confiar, y allí ocurre algo maravilloso. Cristo empieza a ocupar espacios que antes estaban llenos de ansiedad, Cristo empieza a ocupar espacios que antes estaban llenos de temor. Cristo empieza a ocupar espacios que antes estaban llenos de orgullo, Cristo empieza a ocupar espacios que antes estaban llenos de heridas, y el alma comienza a experimentar una paz que no depende de lo que sucede afuera. Una paz que nace de saber que Dios sigue sentado en el trono. Quizás hoy estás atravesando uno de esos silencios, quizás sientes que muchas cosas dentro de ti están cambiando, quizás no entiendes completamente lo que Dios está haciendo, pero no temas, el silencio no significa abandono. El silencio muchas veces es el taller donde el maestro trabaja más profundamente, porque mientras no escuchas ruido, Dios está reconstruyendo tu alma, mientras no ves movimiento, Dios está fortaleciendo tu fe. Mientras no entiendes el proceso, Dios está formando el carácter de Cristo en ti, y cuando la obra termine, descubrirás que el propósito nunca fue destruirte, el propósito era transformarte, para que ya no vivieras dependiendo de tus fuerzas, sino completamente rendido al gobierno de Jesucristo, y allí comienza la verdadera libertad, la libertad de un alma restaurada, la libertad de un corazón rendido, la libertad de una vida donde Cristo ya no es solamente tu Salvador. Ahora es también tu Señor. Capítulo 6. Cuando Dios derriba las falsas identidades. Una de las obras más profundas que Dios realiza en la vida de un creyente es destruir las identidades que no nacieron de Él. Muchos llegan a Cristo, pero siguen viviendo desde una identidad construida por las experiencias de la vida. Algunos fueron marcados por el rechazo, otros por el abandono, otros por la traición, otros por la humillación, otros por el fracaso, y sin darse cuenta, comienzan a definirse por aquello que vivieron. Ya no se ven como Dios los ve, se ven a través de sus heridas, se ven a través de sus dolores, se ven a través de sus derrotas, y el alma comienza a construir fortalezas alrededor de esas experiencias, fortalezas de temor, fortalezas de inseguridad, fortalezas de orgullo, fortalezas de autosuficiencia, fortalezas de control, fortalezas de desconfianza. Poco a poco esas estructuras se convierten en una falsa identidad. La persona ya no actúa según quien es en Cristo. Actúa según aquello que el alma aprendió durante años. Por eso algunos dicen, yo soy así. Yo siempre reacciono de esta manera. Mi carácter es así. Yo no puedo cambiar. Pero muchas veces no están describiendo quiénes son, están describiendo las cadenas que han llevado durante años, porque una herida no es una identidad, un fracaso no es una identidad, un pecado pasado no es una identidad, un error no es una identidad. La única identidad verdadera del creyente se encuentra en Cristo. Sin embargo, para que esa identidad se manifieste, Dios primero debe confrontar las falsas identidades, y aquí comienza uno de los procesos más incómodos para el alma, porque toda falsa identidad lucha por sobrevivir. Cuando Dios comienza a removerla, el alma se siente vulnerable, se siente expuesta, se siente confundida, y muchas veces interpreta el proceso como una pérdida, pero en realidad está ocurriendo una liberación. Jacob tuvo que atravesar ese proceso. Durante años vivió bajo una identidad marcada por la manipulación, el engaño y el esfuerzo humano. Su nombre significaba usurpador, y durante mucho tiempo vivió conforme a ese nombre, hasta que una noche tuvo un encuentro con Dios, y después de aquel encuentro, el Señor cambió su nombre. Ya no sería Jacob, ahora sería Israel, porque Dios estaba cambiando algo más profundo que una conducta, estaba transformando una identidad. Lo mismo ocurrió con Simón. Jesús vio más allá de lo que él era en ese momento, y declaró, tú eres Pedro. Cristo estaba viendo aquello que todavía no se había manifestado, porque Dios siempre ve el potencial redimido antes de que nosotros podamos verlo, y así trabaja también con nosotros. El problema es que el alma se aferra a lo conocido. Aunque lo conocido preocupe dolor, aunque lo conocido produzca limitación, aunque lo conocido produzca esclavitud. Por eso Dios permite procesos donde nuestras antiguas definiciones comienzan a derrumbarse, aquello que antes nos identificaba pierde fuerza, aquello que antes controlaba nuestras decisiones comienza a ser confrontado. Aquello que antes parecía parte de nuestra personalidad empieza a caer, y muchas veces sentimos que estamos perdiendo algo, pero Dios nos dice, no estás perdiendo tu identidad. Estás perdiendo aquello que nunca fue tu verdadera identidad.
porque el propósito del Padre no es mejorar la vieja naturaleza, es revelar la nueva creación. Por eso Pablo declaró, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5. 17. Observa que no dice que algunas cosas son hechas nuevas, dice todas. Dios quiere renovar la mente, quiere restaurar las emociones, quiere sanar los recuerdos, quiere transformar la voluntad, quiere restaurar el alma. Porque un alma sana puede reflejar mejor la naturaleza de Cristo, y cuando las falsas identidades caen, algo glorioso comienza a surgir, la identidad de hijo, la identidad de heredero, la identidad de escogido, la identidad de amado. La identidad de redimido, la identidad de alguien que ya no necesita demostrar su valor porque su valor fue establecido en la cruz. Entonces el alma deja de buscar validación constante, deja de luchar por reconocimiento, deja de competir. Deja de vivir desde el rechazo, y comienza a descansar en lo que Dios dice. Ese es uno de los mayores milagros de la transformación espiritual, cuando la voz de Dios se vuelve más fuerte que las voces del pasado, cuando la verdad de Cristo se vuelve más poderosa que las heridas del alma. Cuando la identidad del reino reemplaza completamente las mentiras que durante años gobernaron el corazón, y es allí donde comienza una nueva etapa. Porque cuando las falsas identidades caen, Cristo encuentra más espacio para manifestarse, y mientras Cristo crece en nosotros, el alma encuentra finalmente aquello que buscó durante toda su vida: descanso, seguridad, propósito. Y una identidad eterna establecida en el amor perfecto de Dios. Capítulo 7. La renovación del entendimiento. La guerra en la mente y el alma. Después que Dios comienza a derribar las falsas identidades, inicia otra obra igual de importante, la renovación del entendimiento. Porque no basta con recibir una nueva identidad, también debemos aprender a pensar de una manera nueva. Muchos creyentes aman a Dios con todo su corazón, pero continúan pensando como pensaban antes de conocer a Cristo, siguen reaccionar desde viejas heridas. Siguen interpretar la vida desde antiguos temores, siguen tomar decisiones desde patrones aprendidos durante años, y por eso experimentan conflictos constantes dentro de su alma, porque una cosa es haber sido salvado, y otra muy diferente es aprender a vivir como alguien que ha sido salvado. Por eso Pablo escribió, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12. 2. Observa que Pablo no habla solamente de oración, no habla solamente de ayuno. Habla de renovación, porque Dios sabe que muchos de los problemas que enfrentamos nacen de patrones que fueron grabados en nuestra alma durante años. Hay personas que fueron rechazadas durante tanto tiempo que aprendieron a esperar rechazo de todos. Otros fueron traicionados tantas veces que desarrollaron desconfianza. Algunos crecieron en ambientes de crítica y ahora viven condenándose constantemente. Otros aprendieron a vivir con miedo, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a equivocarse, miedo al futuro. Y aunque aman profundamente a Dios, esas estructuras continúan operando en el alma. Por eso la transformación requiere más que una experiencia emocional, requiere que la verdad de Dios desplace las mentiras que gobernaron nuestra mente durante años. Porque detrás de cada conducta existe una forma de pensar, detrás de cada reacción existe una creencia, detrás de cada temor existe una mentira que el alma aceptó como verdad. Y ahí es donde el Espíritu Santo comienza su obra, comienza a confrontar nuestros razonamientos, comienza a confrontar nuestras conclusiones equivocadas, comienza a confrontar las fortalezas mentales que levantamos durante años. La Biblia llama a esto fortalezas. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10. 3-4. Una fortaleza es una forma de pensar tan repetida que termina convirtiéndose en una prisión. No son muros físicos, son muros internos. Algunos viven dentro de fortalezas de inferioridad, otros dentro de fortalezas de orgullo. Otros dentro de fortalezas de temor, otros dentro de fortalezas de control, y mientras esas fortalezas permanezcan intactas, el alma seguirá reaccionando de la misma manera. Por eso Dios no solamente quiere bendecirte, quiere transformarte, quiere cambiar la manera en que ves la vida. Quiere cambiar la manera en que te ves a ti mismo, quiere cambiar la manera en que lo ves a Él, porque muchas veces el problema no es la realidad, el problema es la interpretación que el alma hace de la realidad. Dos personas pueden atravesar la misma situación. Una sale fortalecida, la otra sale destruida. La diferencia está en aquello que gobierna sus pensamientos. Por eso el enemigo siempre intenta atacar la mente, sabe que si controla los pensamientos, puede influenciar emociones, decisiones y conductas. Cuando la verdad de Dios ocupa el lugar central, las cadenas comienzan a romperse, la mente comienza a alinearse con la palabra, las emociones comienzan a sanar, la voluntad comienza a someterse a Cristo. Y poco a poco el alma encuentra libertad. No ocurre de la noche a la mañana, es un proceso. Dios trabaja capa por capa, herida por herida, mentira por mentira, fortaleza por fortaleza, hasta que la mente empieza a pensar como Cristo.
hasta que el corazón empieza a responder como Cristo, hasta que el alma comienza a reflejar la naturaleza de Cristo, entonces ocurre algo extraordinario. La paz reemplaza la ansiedad, la fe reemplaza el temor, la confianza reemplaza el control. La humildad reemplaza el orgullo, la verdad reemplaza la mentira, y aquello que antes parecía imposible comienza a manifestarse naturalmente, porque ya no es el alma gobernada por sus viejas estructuras, ahora es un alma renovada por la palabra y sometida al Espíritu Santo. Esa es la verdadera transformación, no cambiar de apariencia, no cambiar de lenguaje religioso, no aprender nuevos conceptos. La verdadera transformación ocurre cuando la mente, las emociones y la voluntad comienzan a alinearse con el corazón de Dios, y mientras esa renovación avanza, algo glorioso sucede. Cristo empieza a ser visible en nuestras palabras, en nuestras reacciones, en nuestras decisiones, en nuestra manera de amar, en nuestra manera de servir, en nuestra manera de vivir, porque el propósito final de Dios nunca fue solamente que creyéramos en Cristo, su propósito siempre fue que Cristo fuera formado en nosotros. Y cada pensamiento renovado es un paso más hacia esa imagen gloriosa. Capítulo 8. Las heridas ocultas del alma y la sanidad de Dios. Existen heridas que el tiempo no sana, las oculta, las entierra, las disfraza, pero siguen allí, operando en silencio, influenciando decisiones, alterando relaciones, moldeando reacciones, condicionando la manera en que vemos a Dios, a los demás y a nosotros mismos. Muchas veces creemos que hemos superado ciertas experiencias, pensamos que ya quedaron atrás, pero cuando aparece una situación similar, descubrimos que la herida todavía sigue viva, porque aquello que no es sanado termina manifestándose de alguna manera. El rechazo produce inseguridad, la traición produce desconfianza, el abandono produce temor, la humillación produce orgullo defensivo. La falta de amor produce necesidad constante de aprobación, y el alma aprende a construir mecanismos de protección, mecanismos que en algún momento parecieron necesarios para sobrevivir, pero que con el tiempo se convierten en obstáculos para crecer espiritualmente. Por eso Dios no solamente quiere bendecir tu vida, quiere sanar tu alma. David entendía esta realidad cuando escribió: Él restaura mi alma. Salmos 23. 3. Observa que David no dijo solamente que Dios restaura las circunstancias, dijo que restaura el alma, porque el Señor sabe que muchas veces el problema no está afuera, está dentro. Hay personas que han recibido bendiciones, pero siguen sintiéndose vacías, han alcanzado metas, pero siguen sintiéndose insuficientes, han avanzado ministerialmente, pero siguen luchando con inseguridades profundas. La herida no desaparece simplemente porque cambien las circunstancias. La sanidad ocurre cuando Dios toca aquello que está escondido, y para sanar algo primero debe revelarlo. Por eso algunos procesos son tan incómodos, porque Dios comienza a sacar a la superficie cosas que estaban enterradas, recuerdos, temores, dolores, frustraciones. Mentiras que el alma creyó durante años, no para avergonzarte, no para condenarte, sino para sanarte. El gran médico nunca expone una herida para destruir al paciente, la expone para restaurarlo, y aunque el proceso puede doler, la sanidad que produce es gloriosa, porque cada herida que sana deja de gobernar tu vida, cada mentira que es reemplazada por la verdad pierde poder, cada área restaurada le entrega más espacio a Cristo dentro de ti. Y poco a poco el alma deja de reaccionar desde el dolor, ahora comienza a responder desde la verdad, desde la gracia, desde el amor, desde la presencia de Dios, porque cuando Cristo sana el alma, no solamente cambia lo que sentimos, cambia la forma en que vivimos. Y esa es la obra maravillosa que el Espíritu Santo quiere realizar en cada hijo de Dios. Capítulo 9. El quebrantamiento que precede a la gloria. Existe algo que el alma humana intenta evitar a toda costa: el quebrantamiento. Nadie desea ser quebrantado, nadie pide atravesar pruebas, nadie anhela pasar por el fuego. Sin embargo, Dios ha utilizado el quebrantamiento a lo largo de toda la Escritura para formar a sus siervos. José fue quebrantado antes de gobernar, Moisés fue quebrantado antes de liderar, David fue quebrantado antes del trono, Pedro fue quebrantado antes de predicar con poder, porque Dios no está buscando simplemente personas capacitadas, está formando personas transformadas, y el quebrantamiento es una de las herramientas que utiliza para lograrlo. El quebrantamiento no significa destrucción, significa rendición. Es el momento donde el alma deja de resistirse al trato de Dios, es el momento donde dejamos de luchar contra su voluntad, es el momento donde soltamos aquello que nunca debimos controlar. Muchas veces el alma quiere dirigir la vida, quiere entender todo, quiere tener respuestas para todo, quiere controlar cada resultado, pero Dios permite situaciones que nos llevan más allá de nuestras capacidades, y allí descubrimos una verdad poderosa. No somos tan fuertes como pensábamos, no somos tan autosuficientes como creíamos, no somos tan independientes como imaginábamos. Aunque esa revelación puede resultar dolorosa para el orgullo, es necesaria para el espíritu, porque mientras creemos que podemos hacerlo todos solos,
No dependemos completamente de Dios, por eso el quebrantamiento destruye la ilusión de autosuficiencia, nos enseña a depender, nos enseña a confiar, nos enseña a descansar, nos enseña a rendir el control, y cuando eso sucede, algo extraordinario comienza a manifestarse. Cristo encuentra espacio para gobernar, porque mientras el yo ocupa el trono, Cristo permanece limitado en nuestra experiencia, pero cuando el yo desciende, Cristo asciende. Cuando nuestra voluntad se rinde, su voluntad comienza a establecerse. Cuando nuestros planes son colocados sobre el altar, los propósitos eternos de Dios empiezan a manifestarse. Juan el Bautista comprendió esta verdad cuando declaró: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Esa es la esencia de toda transformación espiritual. No se trata de que nosotros nos hagamos más grandes, se trata de que Cristo ocupe cada vez más espacio dentro de nosotros, que gobierne nuestros pensamientos, que gobierne nuestras emociones, que gobierne nuestras palabras, que gobierne nuestras decisiones, y aunque el proceso implique lágrimas, siempre produce gloria, porque Dios nunca desperdicia una prueba, nunca desperdicia una herida, nunca desperdicia una temporada de quebrantamiento, todo lo utiliza para formar el carácter de Cristo. Por eso, si hoy estás atravesando un proceso difícil, no te desesperes, tal vez Dios no te está castigando, tal vez te está formando. Tal vez está removiendo aquello que no puede acompañarte hacia tu próximo nivel espiritual, tal vez está preparando tu alma para una manifestación más profunda de su presencia. Recuerda esto: el quebrantamiento nunca es el destino final. Es el camino hacia la transformación, porque después de la cruz vino la resurrección, después de la noche viene la mañana, después del desierto viene la tierra prometida, y después del quebrantamiento siempre aparece una versión más rendida, más madura y más parecida a Cristo. Ese es el propósito del Padre, que Cristo sea formado en nosotros hasta que el mundo pueda verlo reflejado en nuestra vida. Capítulo 10. La muerte del yo y el nacimiento del hombre. ESPIRITUAL. Amado pueblo de Dios, antes de continuar quiero pedirte algo muy sencillo. Si esta enseñanza está edificando tu vida, si Dios está hablando a tu corazón a través de estas palabras, detente un momento y escribe un comentario. Déjanos un amén. Escribe: Cristo vive en mí. Cuéntanos desde qué país nos escuchas. Comparte aquello que Dios está ministrando a tu corazón. No te toma más de unos segundos, pero puede ayudar a que esta enseñanza llegue a muchas más personas que necesitan escuchar esta palabra. Y si conoces a alguien que está atravesando un proceso de quebrantamiento, de transformación o de restauración, comparte este mensaje con esa persona. Nunca sabemos cuándo una palabra enviada a tiempo puede cambiar una vida para siempre. Ahora continuemos. Existe una verdad que pocos creyentes comprenden completamente: no podemos vivir la vida espiritual mientras seguimos gobernados por el yo. El gran conflicto de la vida cristiana no es solamente vencer el pecado, es permitir que Cristo ocupe el lugar que muchas veces hemos ocupado nosotros mismos. Durante años hemos aprendido a depender de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia, de nuestras capacidades, de nuestros recursos, de nuestros razonamientos. Y aunque hemos entregado nuestra vida a Cristo, todavía existen áreas donde el alma intenta mantener el control, áreas donde seguimos diciendo: yo sé cómo hacerlo. Yo tengo la respuesta. Yo puedo resolverlo. Yo sé lo que necesito. Pero Dios, en su amor, comienza a llevarnos a procesos donde nuestras fuerzas ya no son suficientes, y allí descubrimos algo que transforma nuestra vida para siempre, que nunca fuimos llamados a vivir desde nuestras fuerzas, fuimos llamados a vivir desde Cristo. Por eso Pablo escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Observa la profundidad de estas palabras. Pablo no dice: ahora vivo mejor. No dice: ahora tengo más conocimiento. No dice: ahora soy una mejor versión de mí mismo. Dice: ya no vivo yo. Es decir, el centro de gobierno cambió, el trono cambió de ocupante, ahora Cristo es quien dirige, Cristo es quien gobierna, Cristo es quien guía. Y esa es la meta de toda transformación espiritual: no simplemente mejorar conductas. No simplemente adquirir conocimiento bíblico, no simplemente asistir a reuniones. La meta es que Cristo viva plenamente en nosotros. Para que Cristo gobierne, el yo debe rendirse, y aquí es donde muchos procesos cobran sentido: las pruebas, las esperas, las decepciones, los silencios, los desiertos, los quebrantamientos. Todo aquello que Dios permite tiene un propósito: quitar del trono aquello que nunca debió estar allí, porque mientras el orgullo gobierna, Cristo no puede manifestarse plenamente. Mientras la autosuficiencia gobierna, la dependencia de Dios permanece limitada. Mientras el temor gobierna, la fe no puede desarrollarse completamente. Mientras el alma insiste en controlar, el Espíritu Santo encuentra resistencia. Por eso Dios trabaja profundamente, porque no está formando creyentes superficiales, está formando hijos maduros, está formando hombres y mujeres que reflejen el carácter de Jesús, personas que amen como Él amó, que perdonen como Él perdonó, que sirvan como Él sirvió, que
obedezcan como Él obedeció, y aunque este proceso puede ser largo, cada etapa tiene valor, cada batalla vencida, cada herida sanada, cada mentira derribada, cada fortaleza destruida, cada acto de obediencia, todo está produciendo algo eterno. Cristo está siendo formado en ti, quizás todavía no lo ves completamente, quizás aún estás en medio del proceso, va Dios y ve el resultado final, Él ve aquello que está construyendo, Él ve la obra terminada. Él ve la imagen de su Hijo manifestándose en tu vida, por eso no abandones el proceso, no retrocedas, no te rindas, porque cada día que permaneces en las manos del alfarero, algo nuevo está siendo formado dentro de ti. Y llegará el momento donde mirarás hacia atrás y comprenderás que cada prueba, cada lágrima y cada temporada difícil fueron herramientas que Dios utilizó para llevarte a una dimensión más profunda de su presencia. Porque el propósito final no era simplemente bendecirte, el propósito era transformarte, hasta que Cristo sea visto en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de amar, en tu manera de vivir, y cuando eso sucede, nace el hombre espiritual, nace la mujer espiritual, no una persona perfecta, sino una persona rendida, una persona que ha aprendido a depender de Dios, una persona que ha permitido que Cristo ocupe el primer lugar, y allí comienza la verdadera vida, la vida que ya no gira alrededor del yo. La vida que gira alrededor de Jesucristo, y esa es la vida para la cual fuimos creados. Capítulo 11. Cuando Dios te vacía para volver a LLNART, existe una etapa en el camino espiritual que puede resultar desconcertante para muchos creyentes. Es la temporada donde Dios comienza a vaciar aquello con lo que hemos vivido durante años, y cuando ese proceso comienza, el alma muchas veces no lo entiende, porque el alma se acostumbró a ciertas seguridades, se acostumbró a ciertos apoyos. Se acostumbró a ciertas fuentes de satisfacción, pero llega un momento donde Dios decide llevarnos a una dimensión más profunda, y para hacerlo, primero debe vaciarnos. Nadie puede llenar una copa que ya está llena, nadie puede escribir algo nuevo sobre una página completamente ocupada. Y Dios no puede derramar plenamente su voluntad en una vida que todavía está saturada de sí misma, por eso comienzan las transiciones, las cosas que antes parecían tan importantes dejan de serlo, las metas que antes nos consumían pierden fuerza. Las ambiciones personales comienzan a desvanecerse. Incluso algunas relaciones cambian, algunas conversaciones dejan de interesarnos, algunos ambientes dejan de atraernos, y el alma se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no soy la misma persona? ¿Por qué siento que algo dentro de mí está muriendo? Porque realmente algo está muriendo una versión de ti que no podrá acompañarte hacia donde Dios te quiere llevar, está muriendo la dependencia de la aprobación humana, está muriendo la necesidad de reconocimiento, está muriendo la obsesión por controlar cada situación, está muriendo la confianza en las fuerzas humanas, y aunque ese proceso puede producir incertidumbre, en realidad es una evidencia de crecimiento espiritual, porque Dios jamás vacía una vida para dejarla vacía. Siempre vacía para llenar, siempre poda para producir fruto, siempre quita para dar algo mejor. Jesús dijo, todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan 15:2. Observa que Dios no solamente trabaja con las ramas secas, también trabaja con las ramas fructíferas, porque siempre existe un nivel más profundo, siempre existe una gloria mayor, siempre existe una transformación más completa. Y es precisamente en esos procesos donde aprendemos una de las lecciones más importantes del reino. Dios no solamente quiere bendecir lo que hacemos, quiere transformar lo que somos, quiere llegar a las motivaciones, quiere llegar a los pensamientos, quiere llegar a las intenciones más profundas del corazón, quiere llegar a las áreas donde todavía dependemos más de nosotros que de Él, y cuando comienza a tocar esas áreas, el alma experimenta una especie de vacío. Un espacio interno donde ya no encuentra satisfacción en las cosas de antes, pero ese vacío no es ausencia de Dios, es espacio para Dios, es el Señor removiendo aquello que ocupaba lugares que solamente le pertenecen a Él. Porque muchos quieren la llenura del Espíritu sin ser vaciados primero, quieren la gloria sin el proceso, quieren la transformación sin la rendición, quieren la resurrección sin la cruz, pero el camino de Cristo siempre pasa por el altar, siempre pasa por la entrega. Siempre pasa por la rendición del yo, y mientras más nos rendimos, más espacio encuentra el Espíritu Santo para manifestarse. Por eso, si hoy sientes que estás atravesando una temporada de cambios profundos, no tengas miedo, si algunas cosas ya no te llenan como antes, no te desesperes. Si Dios está removiendo estructuras que parecían permanentes, no resistas su mano, porque el alfarero sabe exactamente lo que está haciendo. Él está preparando tu alma para una nueva medida de su presencia. Está preparando tu corazón para una nueva dimensión de madurez, está preparando tu espíritu para una mayor revelación de Cristo. Anda, aunque hoy solamente veas el proceso, llegará el día donde contemplarás el resultado. Comprenderás que cada cosa que Dios quitó tenía un propósito, comprenderás que cada vacío fue una preparación, comprenderás que cada quebrantamiento fue una siembra, y descubrirás que Dios nunca te estaba quitando algo.
Te estaba preparando para recibir algo mucho más grande, porque cuando Dios vacía una vida, no lo hace para empobrecerla, lo hace para llenarla de su gloria, y cuando su gloria llena el corazón, el alma finalmente encuentra aquello que buscó durante toda su existencia, la plenitud que solamente se encuentra en Jesucristo. Capítulo 13. Cristo formado en NOSOTROS. Después de todo proceso, después de toda prueba, después de toda lágrima y después de todo quebrantamiento, Dios tiene un propósito eterno. No se trata solamente de sanar tu alma. No se trata solamente de liberarte de cadenas, no se trata solamente de restaurar tus emociones, todo eso es parte del proceso, pero el propósito final es mucho más grande. El propósito es que Cristo sea formado en ti. Durante esta enseñanza hemos hablado del alma, hemos hablado de heridas, hemos hablado de fortalezas mentales, hemos hablado del orgullo, hemos hablado del yo, hemos hablado de la rendición, y quizás mientras escuchabas estas palabras, el Espíritu Santo te mostró áreas que todavía necesitan ser transformadas. Tal vez descubriste heridas que todavía estaban gobernando ciertas decisiones, tal vez reconociste patrones que necesitan ser renovados. Tal vez comprendiste que existen espacios dentro de tu corazón donde Cristo aún no gobierna completamente, y eso está bien, porque la transformación es un proceso. Dios trabaja paso a paso, gloria tras gloria, fe tras fe, hasta que la imagen de Cristo comienza a reflejarse cada vez más en nosotros. Pablo dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Ese es el objetivo, que cuando las personas nos observen, vean a Cristo, que cuando hablemos, reflejemos a Cristo, que cuando sirvamos, reflejemos a Cristo, que cuando atravesemos pruebas, reflejemos a Cristo, que cuando perdonemos, reflejemos a Cristo, que cuando amemos, reflejemos a Cristo, porque la evidencia más grande de la madurez espiritual no es cuánto conocemos, es cuánto nos parecemos a Jesús, y quizás hoy entiendes que algunas cosas tuvieron que morir, no porque Dios quisiera castigarte, sino porque estaba preparando espacio para algo más grande. Quizás ahora comprendes por qué atravesaste ciertos desiertos, por qué hubo silencios, por qué hubo procesos, por qué hubo temporadas donde parecía que todo estaba siendo removido. Porque Dios estaba construyendo algo eterno, estaba formando a Cristo en ti, y cuando Cristo es formado en nosotros, el alma encuentra descanso, el corazón encuentra propósito, y la vida encuentra dirección. Porque finalmente dejamos de vivir para nosotros mismos, y comenzamos a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Hoy es un buen día para rendirlo todo. Hoy es un buen día para decir: Señor, no quiero seguir gobernando mi vida. Quiero que tú ocupes completamente el trono de mi corazón. Quiero que tu voluntad sea formada en mí. Quiero que Cristo crezca y que yo disminuya. Y si esa es tu decisión, quiero que hagamos juntos esta oración. Oración de rompimiento. Y LIBERACION. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, vengo delante de tu presencia reconociendo que te necesito. Reconozco que muchas veces he permitido que mi alma gobierne donde debería gobernar tu espíritu. Hoy renuncio a todo orgullo, renuncio a toda autosuficiencia, renuncio a toda rebeldía, renuncio a toda herida que he permitido que defina mi identidad. Renuncio al rechazo, renuncio al temor, renuncio a la inseguridad, renuncio a la necesidad de aprobación, renuncio a todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, y en el nombre de Jesús rompo toda fortaleza mental que me ha mantenido cautivo. Declaro que toda mentira del enemigo cae por tierra. Declaro que toda cadena emocional es destruida. Declaro que toda opresión sobre mi mente, sobre mis emociones y sobre mi alma pierde autoridad. Hoy perdono a quienes me hirieron, hoy entrego mis cargas, hoy entrego mis heridas, hoy entrego mis frustraciones. Hoy entrego mi pasado, y declaro que Jesucristo es el Señor de mi vida. Espíritu Santo, entra a cada área de mi corazón, sana lo que está herido, restaura lo que está quebrado, limpia lo que necesita ser limpiado, y forma a Cristo en mí. Que mis pensamientos reflejen a Cristo, que mis emociones reflejen a Cristo, que mis palabras reflejen a Cristo, que mis decisiones reflejen a Cristo, que mi vida completa refleje a Cristo. Hoy me rindo completamente a tu voluntad. Declaro que ya no viviré gobernado por el temor, por el orgullo ni por las heridas del pasado. Declaro que soy hijo de Dios, declaro que soy libre en Cristo, declaro que soy transformado por el poder del Espíritu Santo, y creo que la obra que comenzaste en mí la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. DSPDID. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo, no es casualidad. Dios tenía una cita contigo, Dios conocía cada proceso que estás atravesando, Dios conocía cada batalla que has peleado en silencio. Y Dios sabía exactamente la palabra que necesitabas escuchar. Si esta enseñanza bendijo tu vida, te animo a que la compartas, conviértete en un instrumento para que el Espíritu Santo toque otras almas a través de ti. Quizás una persona que conoces está atravesando exactamente el proceso que hoy
hemos estudiado, déjanos también tu comentario. Escribe un amén, cuéntanos qué parte de esta enseñanza habló más a tu corazón, y no olvides suscribirte y acompañarnos en las próximas enseñanzas que seguiremos compartiendo para edificación del cuerpo de Cristo. Que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre tu vida, tu familia y tu casa. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Hasta la próxima enseñanza. Bendiciones. Ministerio Río Profético.